Nuestra invitada de hoy es Fernanda Barreto. Fernanda es maestra en sociología, podcaster y creadora digital. Tiene un máster en sociología y management por la Universidad de Essex en Inglaterra y es licenciada en administración pública por la Universidad de Guanajuato. Es la fundadora de No la Típica Feminista, un podcast y movimiento digital que promueve un feminismo humanista y personalista. Fue coordinadora del programa Consolidación de la Ética Pública por el ITESO y actualmente es profesora en el Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato. Además de ser parte del colectivo Ciudadanos por la Integridad Pública. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Fer, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y de regalarnos un poco de tu tiempo para estar el día de hoy aquí. Muchas gracias y bienvenida. Al contrario, oigan, qué gusto estar en esta primera temporada de Testigos. Aquí vamos arrancando y la verdad es que con muy buenos invitados y yo creo que muy buenos temas y bastante variados. Sí, la verdad es que sí. Bastante variados. Oye, Fer, pues aquí entramos directo al grano, directo a las preguntas. Y bueno, ya lo dijimos ahorita que te presentábamos, que lo decía Horacio, suena a que lo tuyo es todo este campo de los fenómenos sociales, de las cosas sociales, de qué está sucediendo en la sociedad, del por qué suceden las cosas. Tu licenciatura, tu maestría, el proyecto que estás haciendo, en lo que estás trabajando, suena que va muy enfocado a eso. Y nos gustaría mucho partir de dónde nació eso. O sea, ¿de dónde has visto tú que nació esa inquietud por estar tan enfocada en la sociedad, en los problemas sociales, en qué está sucediendo en el mundo? ¿De dónde nace ese enfoque? Antes de irnos a tal cual a tu proyecto de No la Típica Feminista, ¿de dónde viene ese movimiento? ¿Es algo que tiene que ver con tu fe o es algo que vino de tu parte humana y lo complementas con tu fe? ¿Cómo es que llegaste a eso? Fíjate que de las dos. Por una parte, mi historia familiar ha abonado mucho a eso. Mis papás se casaron cuando eran adolescentes y pues me ha tocado ser la primer hija de un matrimonio que pues ha visto buenas y malas, ¿no? Pero pues es todo un reto para dos chicos de 17, 18 años, o sea, empezar una familia y todo lo que conlleva. Por supuesto que también las misiones, o sea, aquí sí entraría mi parte de fe, o sea, misiones, todas estas experiencias de acercarme a comunidades que quizá si hubiera seguido en mi burbuja de niña X, no hubiera visto tan cercana, ¿no? Claro. Y entonces, pues, no sé, para mí era como muy claro que algo se tenía que hacer. Y fíjate que no te sabría decir, yo creo que en mi familia, pues, hay como no sé, como un duende político fuerte, porque estos temas se hablaban en casa, ¿no? O sea, el tema de desigualdades, ya sea por parte de mi abuelo, ¿no? Esta pasión a la política. Y fíjate que por parte de mis abuelas tienen un sentido social y caritativo impresionante, ¿no? O sea, las mujeres en mi casa, o sea, se quitan el taco de la boca para dárselo al que no tiene. Y creo que de ahí viene mucho, pues de las bases que fueron formando en mí esta inquietud de, es que no podemos dejar de ver al otro. Claro. Y bueno, pues ya en la universidad, pues me despertó un poquito más el tema de pues, qué está haciendo gobierno, ¿no? Y por qué no lo está haciendo bien. Y la verdad es que la sociología llegó como un plan más de Dios que mío, y así, la verdad es que así llegué hasta hoy. Pero ¿cómo fue que o sea,
¿tú crees que fue algo que se fue dando y después llegó un momento en donde dijiste, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿O fue una acumulación de eventos? ¿O hubo algún evento en específico? Vaya, al punto es cómo llegaste a esa realización, ¿no? Fíjate, quizá ahora que lo mencionas, hubo un evento que me marcó mucho. Em, en el 2010 yo me fui de voluntariado con el Regnum Christi en un programa que se llama Colaboradores. Te vas un año y, digamos, pues es una especie de voluntariado al servicio del movimiento Regnum Christi y de la iglesia en general, ¿no? Entonces yo me fui a Chile y justo al mes de haber llegado se da el terremoto del 2010. Chile devastadísimo, Sí. ¿no? A mí no me había tocado vivir ningún otro terremoto de esa magnitud en México ni nada parecido. Entonces, yo creo que quizás esa fue un evento, o sea, y hablo de todo ese año, fue todo un evento que me despertó un corazón de servicio. El decir, no te puedes quedar con las manos atadas, ¿no? O sea, y cualquier cosa que hagas puede hacer mucho bien, ¿no? Hasta, o sea, desde consolar a alguien más Claro. hasta realmente ensuciarte las manos para rescatar lo que se pueda entre los escombros de la casa, que es lo único que tiene la familia, ¿no? ¿A ti te tocó hacer eso? O sea, vaya, rescatar gente o refugiarla en Chile. No gente, pero por ejemplo, un evento que me marcó muchísimo fue, en una ocasión fuimos a una casa Ajá. que teníamos que rescatar todo lo que se pudiera de la casa. Ok. Entonces, la familia que vivían ahí, eh, gente muy humilde, llorando, o sea, Claro. destrozados por ver su casa destrozada, y nosotros, un montón de chiquillos de 16, 17, 18 años, salvando las tejas. Ok. O sea, para mí eso fue muy fuerte, como el decir, rescatando los marcos de las puertas que se pudieran reutilizar, Ajá. o sea, lo mínimo, ¿no? Y me tocó ver familias que habían perdido familiares o que habían perdido sus casas. Y eso te vuelve muy sensible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no estaba en la Ciudad de México cuando fue el terremoto en el 2017, Ujú. pero digamos, como que sentía esta parte de empatía de decir, claro, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir un terremoto antes, con gente que no era la mía Claro. tanto, y yo creo que se va volviendo un hábito. Ahorita que decía Nando, ¿qué fue? Un suceso, una unión de Sí, claro. partecitas, yo creo que se vuelve un hábito el ver el mundo con ojos de servicio. ¿Y no crees que también eso te ayudó, te facilitó lo que nos comentabas ahorita de que, o sea, tus abuelitas se quitan el taco de la boca para dárselo a los demás? O sea, como que tú lo vivías en casa y probablemente para ti era más fácil palpar el poder ser, o sea, tener ese ámbito de servicio que a lo mejor otra gente que no ha vivido esas experiencias como tú, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo creo que uno aprende esas cosas, esas actitudes en casa, ¿no? O sea, yo hablaba de mis abuelitas porque creo que son, bueno, las que más me han marcado, pero la verdad es que todos en casa tienen una actitud de servicio de una u otra forma y creo que sí influye mucho el ejemplo que tú ves y que automáticamente ya está en tu sangre, ¿no? Claro. ¿Y tu familia es católica practicante? ¿Tus abuelitas también? Sí, súper Ok, practicantes. ok. Y digo, fíjate que en general, digo, en algunos momentos más cercanos que a la iglesia que otros, Claro. pero sí, sí, todas, yo creo que ahí, incluso mis apostolados de ahora y todo, se ve ahí las oraciones de las abuelitas, cañón. Sí, mi pregunta iba porque, no sé, tal vez fue algo que tú viste en tus abuelitas desde una parte muy humana, donde a lo mejor, porque me ha tocado conocer casos así, donde a lo mejor la familia no es practicante, pero es una familia muy buena, que tiene una tendencia muy grande hacia la caridad, y entonces la persona crece con eso y cuando llega a la fe se super complementan, pero entonces en tu caso estás hablando de Tenía todo el gente, combo. sí, de gente que ya venían con el combo incluido, ¿no? Sí, y sabes que también personas de mucho trabajo y que digamos, a ver, somos
familias también sencillas y que de pronto nos ha tocado pasar cosas muy complicadas como familia, ¿no? Cuestiones de adicciones, cuestiones de dificultades económicas. Y yo creo que eso te vuelve muy empático al sufrimiento del otro también, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo tener un corazón cerrado y duro, ¿no? Y el irte a meter, ¿no? Lo que decías tú ahorita, de irte a meter a donde están los problemas, a donde... Y que era lo que yo creo que, digo, a pesar de que, pues sí, Jesús era Dios. Bueno, es Dios. Claro. Como quiera, en su parte humana, el ir a meterse al lodo era lo que lo hacía tan sensible, ¿no? Claro. Claro, tocar al leproso, o sea, Exacto. no, a la hemorroísa, como acercarse a ese hermano prójimo que además es como el apestado social, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, total, total. Oye, Fer, bueno, y de ahí, ¿cómo fue que terminas hablando sobre feminismo? O sea, ¿cómo fue que... sí, o sea, ¿cómo...? Porque te mueven todos los temas sociales y demás, pero ¿cómo fue que terminas hablando sobre feminismo? Mira, yo creo que en este mismo como ojo crítico que se me fue formando en la universidad, pues yo estaba en una universidad pública estudiando administración pública, ¿no? O sea, lo más laico de laico. Entonces, pues yo empecé como a tener esta influencia un poquito de ciertos enfoques feministas. Y entonces yo en la universidad me empecé como a caer el 20 de que, pues si hay injusticias que solo las viven las mujeres, ¿no? O sea, y que claro. hay situaciones que solo las mujeres van a vivir por o sea, por nuestra anatomía, por nuestra capacidad de ser madres, por una cuestión cultural, etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a ver en mi casa ciertas actitudes que yo decía, a ver, esto no está bien, ¿no? O sea, que haya una reunión familiar y las únicas que sirvan o recogen son las chavas y las niñas Claro. y las primas. O sea, y los niños jugando Xbox chido, ¿no? Ajá. Entonces, como que muchas cositas así fueron como afirmando en mí esta idea de si hay desigualdades, sí las tenemos que atacar. Les soy honesta, nunca me llamaron la atención los temas de género, de feminismo, nunca. Hasta que llegué a la maestría y empecé a estudiar sociología. O sea, una de Ajá. mis clases era así como feminismo, este, directo, Directo, Duro. ajá. pero era una clase que se llamaba Dinámicas de Familia y Trabajo. Y a mí esa clase me marcó impresionantemente, porque además lo veían desde un enfoque cero radical. O sea, de hecho mi profe, o sea, era súper feminista, pero una mujer casada, Ujú. o sea, como de verdad muy estudiosa y muy buena académica. Y entonces, como estudiando y leyendo un poco más, me fui dando cuenta de que hay muchos, muchos puentes entre el catolicismo y el feminismo. Y yo decía, es que alguien se los tiene que decir. O sea, alguien les tiene que decir estos dos bandos que a veces parece como que se agarran del chongo Sí. y vivimos peleados, que realmente, o sea, que realmente tenemos muchos puntos en En común, común. claro. Entonces, el tema de la dignidad en ciertos contextos, o sea, hay muchas cosas irreconciliables, ¿no? O sea, nunca Ujú. nos vamos a poner de acuerdo con algunos colectivos sobre el tema del aborto, Exacto. pero sí sobre el tema de el uso de anticonceptivos, que es dañino, el tema de, por ejemplo, la prostitución, que es una forma de explotación de la mujer, el tema de la La pornografía pornografía. Sí. como un tema también ha sido súper dañino y que ha generado más violencias a la mujer en el ámbito sexual. Entonces, para mí, el ir identificando estos puentes me dio muchísima paz, pero al mismo tiempo se volvió para mí una inquietud, porque yo decía, a ver, yo veo esta realidad y yo no veo a mi iglesia sensible hacia estos temas. Y entonces, la verdad es que pues bueno, dicen que Dios se agarra de todo, ¿no? Y entonces yo, que la verdad en mi fe iba y venía y tenía una especie ahí como de montaña rusa espiritual, de decir, había veces que me sentía de sí, Señor, pídemelo todo, y había veces que decía, la iglesia, qué show, bye, ¿no? Entonces, me ayudó mucho el integrar estas creencias sociales con, con mi fe y decir, a ver,
yo no veo respuestas en el feminismo, pero tampoco veo respuestas en la iglesia, o al menos en mi círculo más cercano católico, Ujú, ¿no? De, pues alguien que me dé respuestas, ¿no? ¿Por qué claro. nadie está hablando de problemas, o sea, realmente serios de las mujeres? Y pues Pero, por así ejemplo, nació. también ahí, perdón que te interrumpe, ahí buscabas, por ejemplo, en la iglesia, buscabas respuestas con alguien, te acercabas a lo mejor con un sacerdote, o simplemente como que tú decías, no me llega esa respuesta. ¿Sabes qué? Yo veía más allá de la doctrina, porque yo Ajá, entendía la parte teórica. O ok, sea, yo entendía la parte de la doctrina, incluso desde la doctrina social de la iglesia y tal. A mí lo que me caía gordo eran los católicos. ok. O sea, yo decía, ¿por qué no estamos hablando de estos temas? ¿Por qué no es noticia hablar de, no sé, las muertes de mujeres Sí. o, no sé, la violencia entre pareja Ujú, o qué sé yo, ¿no? ujú, Como que yo decía, no podemos reducir el tema únicamente al aborto, que ujú, es un problemón, no es claro. para nada quitarle prioridad, ¿no? Pero entonces, como en estas inquietudes, ustedes imagínense, llena de inquietudes y llena de como sentirme sola en la iglesia y sentir que, bueno, estoy yo y Jesús, pero necesitamos comunidad. Y entonces empecé a encontrar otras cuentas de Estados Unidos con este enfoque, con gente que hablaba con conocimiento de causa y con datos y con un enfoque feminista, pero distinto. Bueno, yo estaba fascinada, pero además yo sentía un llamado muy fuerte a hacerlo en México. O Ujú. sea, de verdad sí para mí se volvió un llamado vocacional, tal cual. Entonces fue muy fuerte porque realmente ahí entendí por qué había llegado yo a la maestría en sociología, que ni por aquí me había pasado antes, ¿no? Y totalmente fue una diosidencia que yo haya llegado a esa maestría. Sí. Oye, y entonces, bueno, primero, algo que me llama muchísimo la atención es que dices, yo veía que la iglesia tiene esta carencia, ¿sabes? Yo veo que la iglesia tiene esta carencia, tiene esta necesidad. Yo tengo estas subidas y bajadas de fe como todas las tenemos, como todos los tenemos, y tú veías que faltaba. Y mucha gente lo que hacemos es que cuando vemos esas carencias, lo que hacemos es simplemente apuntarlas y corremos, ¿sabes? Ay, no, la iglesia no me está dando las respuestas que estoy necesitando. Y corres. Algo que me llama mucho la atención es que tú viste las necesidades de algo que se tenía que hablar, que se necesitaba hablar, y en vez de que eso te alejara más o que te enfriara en la fe, te encendió. Entonces, quiero saber qué fue exactamente eso que te encendió. O sea, ¿cuál sientes tú que fue el trigger? Como para decir, De aquí mero. sí, o sea, y yo sé que estás diciendo, bueno, detecté estas causas y demás, pero en sí, internamente o incluso a lo mejor humanamente, ¿qué fue lo que te motivó a no darle la espalda a ese problema y a decir no? Agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Mira, fueron yo creo que tres cosas. Una fue Jesús, o sea, yo Ok. me sentía tremendamente enamorada de Jesús, o sea, yo estaba así de que pídeme lo que quieras, Señor. La verdad es que la experiencia en Inglaterra fue muy fuerte en cuestión de fe, porque la universidad en la que yo estaba, todas las universidades en Inglaterra por alguna razón, eh, o la mayoría, tienen una especie de capellanía para diferentes religiones, como que promueven mucho el tema espiritual. Entonces, a mí me ayudó mucho la comunidad católica Ujú. en Essex, era muy buena, la verdad. Entonces, esa fue una, como que mi fe creció mucho y de verdad yo sentía así como una inflamación de amor hacia Jesús. La segunda fue María, porque yo la verdad con María como que, o sea, no era como hiper cercana, la Ajá, verdad, como que yo tenía este choque de, "Ay, sabes, como María es demasiado perfecta, jamás voy a ajá. poder ser así y demasiado lejana, ¿no? Demasiada pura, demasiado, ya sabes, o sea, yo Sí, decía, sí, sí. no, es irreal. Em, y algo que me ayudó mucho a cambiar mi concepción de la Virgen fue que me invitaron a la Legión de María en Inglaterra, un lugar súper, ya saben, como súper laico. Ajá. Y ahí el ver a una María luchona, o sea, porque la Legión de María viene con este estandarte de Sí. María la que le aplasta la cabeza a la serpiente. O Ujú. sea, bueno, fue como, wow, yo nunca lo había visto así.
Y yo siento que la Virgen realmente da muchas gracias a las almas. Y la tercera fue otros testigos, ¿no? Hablando hoy de De testigos, testigos. para mí fue muy fuerte ver en Inglaterra, en un país donde la comunidad católica es chiquitita, Ujú. donde además, bueno, yo estaba en un ambiente, imagínense, o sea, universitario, tremendamente laico, súper progre. Mi Ajá. escuela es así, súper pro todo. Todo, sí. Eh, y veía amigos italianos, de China, o sea, de diferentes países, profesar su fe con una firmeza que a mí me impactó mucho. O sea, yo era la persona más cobarde para Ujú. decir, para levantar la mano y decir, oigan, yo estoy a favor del aborto, digo, Claro. a favor Sí. De la vida. en contra del aborto, estoy a favor de la vida. O sea, para nada me atrevía a hacer ese tipo como de declaraciones, y menos en la universidad o cosas así. Entonces, la verdad es que, o sea, sí fue como dices, ¿no? Como una fuerza interior que no venía de mí, ¿no? O sea, fue una gracia que recibí, pero que me ayudó mucho ver que otros lo hacían con muchísima fuerza, Y la decir, verdad. y obviamente digo, yo a veces me identifico con tu comentario que a veces nos cuesta como que salir con esa bandera o llegas a una reunión, cualquier cosa y de repente como que ir en contra, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer como diciendo, a ver, ¿por qué si tú estás mal y profesas con tan fortaleza esa fe, pues porque yo no lo voy a hacer? O sea, y aquí estoy yo y esto es lo que yo creo y esto es lo que, pues está bien, ¿no? Ujú. O sea, eso te ayudó mucho en Inglaterra. Sí, y ¿sabes qué también me ayudó mucho? El tema del diálogo. O sea, el no llegar con Claro. bibliazos, no llegar con señalaciones o decir ustedes están mal. Algo que aprendí, y esto fue de varios amigos sociólogos, es esta apertura del diálogo. Me acuerdo mucho un amigo sociólogo turco, súper ateo, por supuesto, em, que una vez me dijo, no, 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 yo soy sociólogo y no juzgo. Y eso me marcó mucho, porque después dije, ¿sabes qué? Esa debería ser mi bandera, o sea, como mi lema, ¿no? Claro. Soy socióloga, pero además soy católica, o sea, no puedo juzgar. Entonces, como que todas estas, sí fueron como muchas señales, digamos, que me fue poniendo el Espíritu Santo, de mucho crecimiento, de ver otros ejemplos y decir, ¿cómo quiero que los otros vean que anuncio el evangelio, ¿no? No nada más diciéndoles están mal, o sea, porque había veces que hasta los bibliazos se los quería dar para los católicos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que el Espíritu Santo pues fue trabajando mucho en este músculo de, a ver, con calma, ¿no? Con una pedagogía. Y bueno, soy profe, después me convertí en profe Ujú. regresando de la maestría. Y la verdad les voy a decir algo, creo que uno aprende mucho con esta visión de no vengo solo a enseñarte, sino como decir, a ver, anota todo, yo te voy a enseñar. A veces vamos con esta actitud ante la vida y creo que la vida es tan compleja que uno enseña, pero a la vez uno aprende. Y creo que en temas sociales uno tiene que ir con estos ojos empáticos de decir, no sé qué está viviendo la otra persona Claro. y tengo que tener la humildad suficiente para decir, yo puedo aprender de su vivencia, de su experiencia y no nada más señalando. Entonces, todo esto, bueno, la verdad es que ha sido un proceso, o sea, se los digo ahorita como súper trabajado, súper reflexionado y súper meditado, pero yo estaba en una crisis horrible. Yo decía que, o sea, me van a linchar, qué oso, o sea, ¿qué van a decir Claro. mis alumnos si un día se enteran? Que, o sea, no, bueno, no, yo era un puño de nervio, pero la verdad es que como que el Espíritu Santo me repetía mucho misericordia y abandono, ¿no? Como el necesitamos hacer que la gente se sienta amada con unos ojos de misericordia y abandónate a los planes de Dios que son mejores que los tuyos, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad es que ha sido una lucha interna, me ha ayudado mucho tener un director espiritual
una directora espiritual que es una tipaza, señora, casada, buenísima. Y pues eso, como que saber que no tengo todas las respuestas y que pues, sigo aprendiendo en el camino más que nada. Oye, Fer, y tomando eso que compartías ahorita, que dijiste, oye, es que yo no era alguien que abiertamente defendiera la vida. Y no con esto de andar tirando bibliazos ni andar queriéndose hacer el irreverente forzado, sino simplemente en defender los puntos en los que tú crees, ¿no? Y tú dices, el viaje a Inglaterra te transformó, ¿no? Una, y lo mencionaste ya, por el testimonio de estas personas, ¿no? De estos amigos de diferentes países católicos que conociste y demás. Pero, ¿qué sucedió con la interacción con este ambiente de tanto progresismo? ¿No? Porque acá, luego siento que aquí en México todavía está bastante afianzado de cierta forma, digo, al menos comparado con Inglaterra, todavía está muy afianzado el ambiente católico. Entonces, mucha gente sigue respetando ciertas normas y sigue rechazando un poco el progresismo, no tanto porque realmente lo racionalicen, sino más por esta cuestión cultural de soy católico por tradición, no sé ni en lo que creo, pero y esto hace que todos, incluidos los católicos que tratamos de racionalizar las cosas y de cuestionarnos, nos encerremos en una burbuja, ¿no? Entonces, tú fuiste allá y te saliste completamente de una burbuja. Y quiero saber cómo fue esa experiencia, porque tú lo dijiste, o sea, eras minoría. Eras minoría en un contexto en donde el progresismo estaba abundante. Entonces, son varias cosas aquí. Una, ¿cómo fue que tu fe en un lugar así, en vez de disminuir, ¿Se afianzó? se afianzó? Y dos, ¿cómo fue que pudiste conciliar con este ambiente católico que nos tachan completamente de conservadores, con este ambiente de muchísimo progresismo, en donde también luego no se cuestiona qué tanto progresismo tiene que haber, ¿no? Y solamente se sigue el disque progreso por disque progreso, cuando realmente puede parecer un retroceso. Entonces, son esas dos cosas que me gustaría que hiciéramos como doble clic. Ok. Fíjate que en las dos igual, fue influencia de varias personas súper inteligentes. Un amigo súper ateo, Ujú. inglés, que era, o sea, de estas personas contreras, ¿no? Que todo llevan la contra. Y justo en nuestras clases más progres, él, que era de derecha, digamos, pero, o sea, en medio de derecha, medio, como que no era nada, o sea, no se afiliaba No sabía ni qué a una rollo. ideología, pero era una persona súper crítica. Y luego me hacía unas preguntas que yo decía, pues, lo estamos escuchando, ¿no? Esta es la verdad. Y Ajá. el otro que, no, 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 o sea, yo no se los compro, ¿no? Y él Como, estaba en contra. ¿Como qué preguntas? ¿Te acuerdas de algunas? Así que Sí, pudieras por tirar ahorita. ejemplo, me acuerdo así, la que se me viene a la mente, me acuerdo que leíamos a Judith Butler, que es una filósofa que, bueno, ella ha impulsado mucho la agenda queer y LGTB. Y pues bueno, a raíz de muchos de sus estudios se ha derivado esta idea de que, pues, de que ya saben, todo este género fluido y que pues no deberíamos de tener una especie de género binario y esto. Y entonces él me decía, ¿tú no crees, o sea, tú crees todo esto de que la mujer y los hombres solo somos construcciones sociales? Y la verdad, o sea, le soy sincera, aquí hablando en Claro. Ajá. confianza, yo en ese momento le dije, pues sí, sí lo creo. Y me dice, pues yo no. Y a mí eso como que me interpeló mucho, o sea, este hombre que en algunas cosas era de izquierda, en algunas cosas era de derecha, un hombre tremendamente crítico. Y entonces obviamente ahí entramos a discutir el tema de la importancia de la biología, de la importancia o de la influencia, no solo de la cuestión cultural de una forma simplista, sino decir, bueno, lo cultural también se alimenta de lo biológico. Y entonces empezaban estos grandes debates filosóficos, imagínense ustedes, que me hacían cuestionarme todo. Y bueno, esta amistad me ayudó mucho, ¿no? Como a decir, cuestiona también lo progre.
Eh, y la verdad es que a mí me ayudó mucho el capellán de la universidad en la que estudiaba, Father Mark, ahí se los encargo en sus oraciones porque de verdad es que hace una misión impresionante con todos los universitarios. Ok. Y este hombre, bueno, era un hombre tremendamente inteligente, culto, lector, y que se enfrentaba precisamente a esta, pues a una sociedad muy secularizada y muy laica. Y entonces, la verdad es que a mí me hizo cuestionarme hasta cosas de mi fe, pero para bien, Ujú. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que yo llegué una vez con una inquietud y le decía a Father Mark, la verdad es que hay muchas cosas de la iglesia que me chocan, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, ¿qué onda con, no sé, ¿no? Ciertas formas de culto, o sea, que a mí se me hacen exageradas o hasta que parecen pues una especie de, o sea, muy superficiales o pues medio esotéricas, ¿no? O sea, como que yo ahí tenía mucho Ajá. ruido interno, ¿no? Y entonces él me dijo, Fernanda, vive tu fe con paz. Y hay cosas que no las tienes que creer, digamos, o sea, tú tienes que creer en los dogmas. Esas son tus bases de tu fe y tu relación, o sea, la relación que tú tienes con Dios y tu experiencia de Dios. Lo demás lo puedes cuestionar. Y entonces, como que ahí a mí me dio como esta certeza que he platicado con mi director espiritual de decir, y de ahí viene esta idea, lo que ustedes decían, de cuestionar con amor, Ujú. porque el cuestionamiento no viene ni de heridas, ni de, o a lo mejor sí, pues, pero ni de como odio hacia tu fe. Al contrario, es decir, a ver, ¿cómo podemos tener una vivencia como católicos, como comunidad católica más plena, pero pues unida al Evangelio? Entonces, la verdad es que este hombre que era tremendamente ortodoxo, o sea, ortodoxo al punto de que ni siquiera nos dejaba poner el celular en celebraciones, o sea, porque decía que eso no era litúrgico, Ok. Órale. que tenía que ser música en vivo, o sea, imagínense, pues él fue respondiendo muchas de mis preguntas, por eso es súper importante, la verdad, que nuestros sacerdotes se formen, o sea, para que sean buenos pastores también, ¿no? Entonces, ellos, digamos que esa mezcla fue la que te ayudó. Entonces, tú dirías que es algo sano. Porque mira, es que nos encerramos mucho en esta burbuja y las redes sociales empujan mucho eso, ¿no? Ahorita, la verdad es que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la pandemia, esto que vivimos todo este año, porque fue mucho encerrarse en una burbuja, sobre todo para los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque, oye, antes de perdido ibas al campus universitario y si estudias carreras como, por ejemplo, psicología, como filosofía, como sociología, son campus en donde te encuentras mucha gente con pensamientos muy distintos, donde te encuentras mucha gente atea, donde te encuentras mucha gente agnóstica y demás. Y entonces eso te hace estar en un ambiente incómodo que te lleva a cuestionarte, ¿no? Pero ahorita con la pandemia, siento que lo que ha sucedido es que como la única interacción es a través de redes sociales, pues ya sabes que existe este bias, ¿no? Este sesgo que te hace las redes sociales porque le das like a pura gente que católica, pura gente que comparte lo mismo que tú piensas, y entonces te encierras más en esta burbuja, ¿no? Entonces yo quisiera pedirte a ti algún consejo que le puedas dar a la audiencia tanto en el ambiente digital, tú que ya estás más involucrada en este ambiente digital, que me imagino que es algo que has de tener por ahí algunos trucos bajo la manga o algunas recomendaciones, y también en el ambiente ya, ponle tú, no académico tal cual, pero sí al menos social, ¿no? Ya cuando volvamos a esta interacción persona a persona, volvamos a las universidades, ¿qué recomendaciones podrías darle a la audiencia que a lo mejor está en híjole, es que sí me quiero meter, pero me da miedo Sí. porque me van a echar. Dos, no sé bien cómo responder. Tres, me da miedo que me lleven a tener tantas dudas que entonces me pierda en mi fe. ¿Me explico? Mira, yo creo que cuestionarnos es muy sano, incluso como iglesia. Yo aquí, claro que los invitaría, leamos muchísimo, o sea, de verdad leamos los documentos del Vaticano, o sea, los documentos de los papas.
porque sí tenemos que estar bien formados, o sea, sobre todo si queremos entrarle a los trancazos, pues tenemos que estar bien, bien formados. Pero también yo les diría, no hay que irnos con los discursos más sencillos de digerir. O sea, si todo el mundo está de acuerdo, cuestiónate, o sea, cuestiónate, ¿no? Hay incluso ciertos influencers, eh, pues, pues pueden ser muy de derecha o pueden ser muy, muy cristianos, pero van con un discurso súper odioso, ¿no? Y súper violento. Entonces, es decir, si no te hace clic, si no te late del todo, cuestiónalo también. Ahora, tampoco les digo, a ver, cuestiona todo y ir por la vida, o sea, un sano cuestionamiento, ¿no? Un santo cuestionamiento, que digamos, una visión muy filosófica también, una actitud filosófica de querer ahondar más. Yo creo que es necesario, la verdad, que tengamos un director espiritual o Claro. acompañante espiritual, orientador espiritual, como quieran verlo, porque ayuda mucho que alguien responda a tus dudas directamente, porque muchas veces nuestras dudas y estas inquietudes vienen de lo que estamos viendo en la realidad y que no encontramos una respuesta como tal. O, por ejemplo, de heridas, ¿no? En tema de feminismo yo lo veo clarísimo. O sea, heridas de chavas que ellas mismas han vivido situaciones muy duras de violencia o de discriminación de algún tipo o incluso abortos y que desde ahí viene su herida, ¿no? Y que no sienten que, o sea, lo que quieren es consuelo. Ujú. Entonces, yo iría como también acompañando esta búsqueda intelectual con la oración, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que mi búsqueda intelectual estaba en la universidad, donde yo me comía así, ¿no? Digería todo lo que me decían, no lo cuestionaba, y por otra parte estaba mi fe. Claro. Entonces, ahora que he logrado como juntar las dos cosas, pues lo que busco es autores que, pues que vayan en esta misma línea. Y la verdad es que tenemos una tradición increíble de intelectuales católicos, ¿no? C.S. Lewis, Chesterton, o sea, como que los más nuevitos, pero bueno, ahí obviamente Santo Tomás, San Agustín, Claro, etcétera. sí, te vas a toda la patrística, ¿no? Así es. Oye, y hablando ya ya metiéndonos en ese tema, también religioso, porque me interesa hablar de eso. Sé que tomaste por ahí un diplomado del papel de la mujer dentro de la iglesia y se me hizo súper interesante. Escuché el episodio del podcast que tienes, con la que fue con la doctora que fue ahí la que impartió el diplomado. Y me interesa mucho que platicamos un poquito ahorita sobre eso. O sea, ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué es algo que creas de ahí que todos deberíamos de empezar a cuestionarnos, empezar a saber? ¿Y qué tú, Fer, desde tu perspectiva personal, crees que son cosas que la iglesia debería empezar a cuestionarse en todo esto del rol de la mujer dentro de la iglesia? Y te voy a decir por qué. Porque, mira, nos vemos muy envueltos en todos estos temas, y los apreciamos desde una perspectiva católica, de tradición por adopción, voy a decirlo así. Ujú. No por haberlo cuestionado y abrazarlo, sino simplemente así lo recibí, así me lo quedo y así lo dejo porque no lo quiero modificar. Y yo me acuerdo que parte de lo que me llevó a empezar a cuestionarme todas estas cosas fue justamente una película que no... ay, quisiera acordarme exactamente el nombre. Pero era empezaba un poquito de Hechos de los Apóstoles. No me acuerdo si fue la película de San Pedro o no. Pero hablaba de qué pasó después de que Jesús muere. Entonces se me hizo un gesto bien padre que incluyeran en la película unas escenas en donde los apóstoles no sabían ni qué hacer. El mismo Pedro estaba perdidísimo, angustiado porque no sabía qué hacer, a dónde tenía que ir, por dónde empezar la misión y demás. Y van con María. Y está María en su papel, pues, histórico, ¿no? Y como mujer, tranquilamente está ella en su casa, pues viviendo, me imagino yo, su proceso después de que Jesús muere, Ajá. resucita, asciende a los cielos.
Y va Pedro con una humildad grandísima. Pedro, ¿sí? O sea, Pedro, Sí. el primer papa, y se pone ante María a pedirle un consejo. Y le dice, es que no sé qué hacer. Y ahí para mí fue así como que un puff, ¿no? Me voló la cabeza completamente porque dije, claro, en las mujeres hay tanta sabiduría y María es un gran Un gran ejemplo de ello, que necesitamos los hombres voltear a ver eso y quitarnos el que los hombres entre hombres tenemos que tomar todas las decisiones. Entonces, bueno, ya hablé mucho, nada más quería compartirles eso porque es algo que a mí me llamó mucho y que entre eso y gente como tú, Fer, que está cuestionándose todo esto y que nos está ayudando a muchos a ir viendo luz en todos estos temas, pues que quisiera saber qué te dejó ese diplomado y qué son cosas que hay que poner sobre la mesa. Claro, y súper importante. Mira, este es un diplomado que organizó la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica. Y a mí, bueno, creo que yo lloré después de la primera sesión, no, no es broma, o sea, porque yo decía, es que esto es lo que mi corazón estaba buscando, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primerito que me quedó y que se quedó tatuado en mi corazón fue algo que Marta Rodríguez, una consagrada, repetía mucho y que fue la idea que se repitió más en todo el diplomado, que fue el feminismo, todos estos movimientos, incluso estas ideologías de género, etcétera, tienen cierta semilla de verdad. O sea, sobre todo, por ejemplo, o sea, las causas que los detonan, ¿no? El entender por qué nacen, o sea, qué semillas de verdad, qué semillas del verbo encontramos ahí, qué es lo que tenemos que voltear a ver, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me llegó muchísimo al corazón porque era la inquietud que les decía al principio, ¿no? El decir, es que hay puentes, o sea, hay puntos de cruce entre catolicismo y feminismo. Eh, por ejemplo, el decir, bueno, si hay un problema en cuestión de identidades, ¿por qué ya no nos identificamos? Porque hay gente que no se identifica con su sexo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y entonces me gustó muchísimo porque no hablaban desde el escandalizarnos o era más bien el decir, a ver, vamos a entenderlo. Y creo que a veces esos ojos de analizar los fenómenos sociales con ojos de misericordia nos hace falta más que decir, ¡ah! El feminismo está terrible. Bueno, ¿qué nos está diciendo el feminismo de nuestra realidad? ¿No? ¿Hay algo que pueda ser rescatable? ¿No? O no. Y entonces, digamos, ahí le andamos muchísimo a la Carta Mulieris Dignitatem del Papa Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, entonces cartas que pueden revisar y que incluso el Papa Juan Pablo II hace ya un llamado a un nuevo feminismo, ¿no? Entonces, como que eso fue una de las primeras cosas. Ahora, en cuestión de la parte de la iglesia, en la parte de la iglesia, la Ujú. verdad una cosa que a mí me dejó muy, o como que se me quedó muy clara, fue la necesidad de superar el clericalismo, ¿no? Una lucha que viene desde el Concilio Vaticano II y que la verdad, a ver, o sea, los sacerdotes son un regalo para la iglesia, pero los sacerdotes son parte de un cuerpo místico de Cristo. Y tenemos que entender que en este cuerpo las mujeres también necesitan más voz y más reconocimiento de la labor que se hace. Entonces, a mí me encantaba, por ejemplo, escuchar a las religiosas o a las consagradas que decían, nosotros estamos empezando a dar clases en los seminarios, Ujú. porque o sea, los sacerdotes y futuros sacerdotes tienen que sensibilizarse que hay cosas que cuando tú las dices lastiman, ¿no? El que tú digas es que las mujeres pertenecen a la cocina, pues bueno, o sea, no sé qué tan sensible es Claro. que digas eso para la mamá que se tiene que levantar a las 4 de la mañana a trabajar 2 jornadas. Entonces, digamos como que esta sensibilización que, claro, nosotros todo el tiempo hablamos de genio femenino, pues hay que reconocerlo dentro de la iglesia. Y la verdad es que creo que la iglesia va caminando hacia ese rumbo. Creo que no se trata de decir, las mujeres tienen que ser sacerdotisas. Es que no está ahí la discusión. Ujú. O sea, no, yo soy una convencida de que Jesús instauró el sacerdocio entre varones
pero le dio un montón de otras misiones a las mujeres. Hay que abrazarlas, ¿no? Entonces, creo que las parroquias pues se sostienen muchísimo por el trabajo de las mujeres. Sí. Entonces, creo que por ahí tendríamos que ir como revisando eh, hacia dónde, ¿no? Y a raíz de esto que, o sea, del diplomado y todo esto que nos comentas, ahí fue cuando, o más bien, ¿cuándo es donde tú dices, yo tengo que hablar de esto y tengo que hacer mi proyecto de no la típica feminista? Porque pareciera también que a raíz de este proyecto como que estás en medio y te llegan a lo mejor comentarios de izquierda, de derecha, y cómo haces para poder, pues, mantenerte firme en lo que crees. Sí, mira, siempre lo digo, ¿no? Eh, l- las feministas paliacate verde no nos quieren y el equipo, nuestros amigos Provida y nuestra comunidad católica desconfía de nosotras. Entonces, siempre es un reto convencerlos a ambos, pero pues no se trata de convencer, sino pues de Claro. proponer y decir, aquí está, ¿no? Ujú. Fíjate que yo todo esto lo empecé en enero del 2020. El diplomado lo empezamos, o sea, bueno, lo tuvimos hasta julio. Ujú. Entonces, para mí, o sea, esos 6 meses fueron más de experimentación y pues de aventarme con el Espíritu Santo, te soy honesta. Ujú. Te voy a decir la verdad, creo que yo he sido más obediente que valiente. O sea, eh, esta frase de con temor y con temblor, creo que resume muy bien cómo ha sido o cómo fueron los primeros meses de No la típica feminista. La verdad es que todo me daba pánico. Yo decía, Santa Madre, o sea, Señor, o sea, sí ¿Qué es estoy cierto que haciendo? sí, como de, dime que voy bien. Claro. Y la verdad es que el ver que chavas me mandaban mensajes, oye, es que esto es lo que estaba buscando. Oye, es que qué impresión, yo pienso exactamente igual. Gente muy de Dios que decía, es que yo lo veo, o sea, veo la desigualdad, sí tenemos que hacer algo, ¿no? Claro. Eh, tenemos que dar otro enfoque, tenemos que dar otra respuesta. Y entonces la verdad es que ha sido muy bonito, no les voy a mentir, sigue siendo un reto, pero creo que ayuda mucho el sabernos una comunidad, o sea, creo que es una comunidad que ha ido creciendo en los últimos meses Ujú. y que te sientes acompañada y que te sientes que pues vamos hacia el mismo rumbo y que bueno, creo que esto es muy de Dios. ¿Y lo consultaste con alguien? O sea, para lanzar ya el proyecto como tal, ¿o cuál fue eso de que, a ver, ya tuve todas estas vivencias en Inglaterra, ya tengo este diplomado, nadie está hablando de esto, yo abrazo, como quien dice, a lo mejor yo abrazo la cruz y yo quiero hablar de esto, pero cuando dices, ya, o sea, hoy, pum, abro mi cuenta, tengo esta información, me lanzo. Lanzo el Ajá, podcast. ajá. Fíjense que no, o sea, a ver, sí, más o menos el timeline fue así. Me empiezan todas estas inquietudes por ahí de noviembre de 2019. Ujú. Enero del 2020 yo abro la cuenta en Instagram y un blog. En realidad Ajá, todo iba a ser un blog. ok. Nunca estuvo pensado para ser una comunidad en Instagram, nunca estuvo pensado para hacer un podcast. Lo platico más bien busqué una dirección, una orientación espiritual, Ujú. porque yo decía, esto me siento perdida, ¿no? Ahora sí necesito a alguien antes de aventarme como tal. Y bien tierna mi orientador espiritual me decía, bueno, solo no le pongas el nombre de feminista. Y yo, madre mía, es que ya compré el dominio, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya se va con no la típica feminista. 6 meses así, viene el diplomado, conozco gente increíble, entre ellas las co-host del podcast, que nos volvimos amigas. La verdad, todo empezó por un tema de amistad, de que nos juntábamos a tomar vinito y Ujú. hablar de estos temas Que a todo virtualmente. dar. Oye, sí, porque todo esto, digo, 2019 o sea, está raro, pero era como que pre-pandemia. O sea, había un mundo antes de pandemia y muchos a lo mejor iniciamos proyectos que dices, oye, yo lo tenía pensado, digo, ya me salió un poquito el guacal, pero sin la pandemia, obviamente, para hacer Ujú. muchísimas cosas. Viene pandemia y yo, reestructúrate todo y como te dices, bueno, juntas, vinito en Zoom y bueno, pero perdón, te quité la palabra. No, pues es que después me lanzo a un retiro de Cristo Rey y ahí siento clarísimo así la luz de ármense el podcast entre las cuatro, que ahorita somos Ajá. las hosts de No las Típicas Feministas. Entonces así fue naciendo, ¿eh? O sea, la verdad es que no había como un plan súper estructurado, o sea, hubo
un libro de San Francisco de Sales que me acuerdo que me marcó mucho porque decía, hay que contestar al momento a las mociones del Espíritu Santo. Entonces yo la verdad es que lo tomé como una especie de regla de vida de decir, sí, porque yo soy bien procrastinadora, le soy honesta. Entonces fue así como, a ver, sí, o sea, como me marcó mucho eso. Do it. Y así nació. Va, buenísimo. ¿Es el libro de la filotea Em, o es otro? es otro, es el de, pero bueno, también le habla a la filotea, pero ay, ahorita te digo, se me fue O el si no, nombre. luego nos pasas Sí. el título y para ponerlo ahí en los comentarios del episodio. Oye, ¿y qué? Introducción a la vida devota, perdón, Ah, Ahí ok. está. de San Ya. Francisco de Sales. A ver, ¿no es la misma? La verdad, bueno, X, no me acuerdo. Es que creo que tiene diferentes nombres, ¿no? Lo revisamos. Sí, no, Sí, ajá. bueno, X, disculpen, audiencia, nuestra ignorancia. Sí. Ahí lo pondremos en los comentarios del episodio. Y ya para casi ir cerrando, Fer, quisiera que habláramos así brevemente y a manera de poder pasarle tips a gente que a lo mejor está con esta inquietud que tú tuviste en su momento de decir, oye, tengo muchas ganas de hablar de este tema. Me veo empujada a hacerlo o empujado a hacerlo. Lo quiero hacer, pero no sé, no sé cómo, me da miedo, esto y lo otro. ¿Qué consejos les darías? Y la otra, para gente que ya tiene su proyecto, que va arrancando o que ya tiene ratito con él, ¿cómo escalarlo o cómo crecerlo? Porque yo he estado dándole tracking a tu proyecto y la verdad es que el crecimiento que ha estado teniendo está guau. O sea, realmente el crecimiento que está teniendo el proyecto de No la Típica Feminista está creciendo muy rápido. O sea, la cuenta de Instagram está creciendo muy rápido. Se ve que el engagement que estás creando con la comunidad está bastante bien. O sea, como que hay gente que se está realmente metiendo en el tema. Estás haciendo que la gente se cuestione. O sea, ¿cómo llegar a esos puntos? Miren, lo que a mí me ha funcionado, puede ser que no le funcione a todos, ni a todos los proyectos, por supuesto. Hagan equipo, o sea, hagan equipo, búsquense un buen equipo, no lo intenten hacer todo ustedes, o sea, definitivamente es irreal que un buen proyecto salga por el esfuerzo de una sola persona. Yo fui sumando no solo a las chavas que están de host en el podcast, sino también a chavitas de Tampico que súper bellas después de una plática, o sea, de verdad súper interesadas y yo las invité después de esa plática, que son ahorita el súper equipazo de No la Típica Feminista, también que se están sumando otras chavas de aquí de Guanajuato. Eso, ¿no? O sea, como el decir, ya no es mi proyecto solo Claro. de Fernanda y así, o que tú quieras aparecer en todo. O sea, cuando es un proyecto y más un proyecto de Dios, tú tienes que saber que en algún momento te tienes que hacer a un lado. O en muchos momentos te tienes que hacer a un lado, o siempre te tienes que hacer a un lado, ¿no? Y además, otra cosa que creo que a nosotros nos ha hecho mucho bien es el buscar colaboraciones para los lives, para los capítulos del podcast. O sea, yo podría aventarme cada episodio del podcast hablando yo de un tema X, pero la verdad es que la riqueza que hemos encontrado en invitar a estas personas que además son expertas en su área, eh, además que, no sé, gente como, no sé, las buscaminas o eh, psicólogos y psicólogas que están haciendo ellos sus propios proyectos, suma de verdad impresionantemente. Y la verdad es que eso, pregunten, ¿no? Yo creo que ir con una bandera de humildad, de decir, pues si no sé, no pasa Claro. nada, ¿no? Ujú. Preguntar. Yo diré ese tip así, porque creo que a nosotros realmente si algo nos ha ayudado es eso. Y yo creo que a ti te ayudó bastante esto, preguntar, cuestionar. O sea, todo el podcast ha sido de que, bueno, pues cuestiónate, pregunta, no creas todo lo que te están diciendo. O sea, si todos ahí van como borreguitos, ¿por qué están yendo como borreguitos? A lo mejor está bien, a lo mejor no está bien, pero sin duda alguna, ¿no? O sea, cuestionarte y preguntar. Muy bien. Y yo Ah, agregaría romper la burbuja que decía Nando, pero no solamente en la esfera digital. O sea, hablen con gente que Claro. no piensa como ustedes, ¿no? A mí, la verdad es que me ha enriquecido muchísimo platicar con amigos o amigas que ni siquiera son católicos practicantes Claro. o que, o sea, abiertamente
son pro aborto o pro lo que sea. Ujú. Creo que he tenido una retroalimentación bien padre, porque aparte son amigos que yo sé que siguen el proyecto porque me quieren mucho, o sea, y que a lo mejor algo les está haciendo clic, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy padre el escuchar a la gente que está a nuestro alrededor, no nada más a los que piensan como nosotros. Buenísimo. Correcto. Sí. Fer, vamos a pasar a la parte ahora sí de las preguntas, ya prácticamente para ir cerrando el episodio. La primera pregunta viene de este set de tarjetitas. Digo, si estuvieras en Ok. persona, te la daríamos aquí para que Para tú que la la sacaras, saques. pero si no, aquí Horacio pues la va a Acá. sacar. De aquí nos agarramos una pregunta, te la hacemos. Son preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser tal cual concreta. Tú no la dices, ok, la respondes y de ahí nos agarramos con las demás preguntas, que ya las traemos preparadas. Ok. Curioso que salió la... ¿La cambiamos? Dato curioso, ahorita tuvimos también una entrevista con con un Fernando y salió exactamente la misma pregunta. Dato curioso, salió exactamente... ¿La dejamos o la cambiamos? La dejamos. La dejamos. La dejamos. Salió por algo. Salió por algo, no sé si porque se llame Fernanda, tocaya. Pero bueno, Sí, claro. la pregunta es esta. Fer, si te fueran a borrar la memoria, si Jesús te dijera, se te va a borrar la memoria, pero puedes conservar en tu memoria una sola de las frases que están escritas en el Evangelio, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que quizá, esto es muy difícil. La que venga a tu Como, corazón en este momento. Sí. pero tiene que ser una frase o puede ser toda una parábola. Una frase de preferencia. Em, Ay, yo creo que dejaría el mujer, ¿por qué lloras? Pero en el contexto de Jesús resucitado y que se acerca a María Magdalena y que le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor. Yo creo que esta frase, mujer, ¿por qué lloras? Me daría mucho consuelo en la vida, si no pudiera recordar nada Ok. más. Buenísimo. Muy bien. ¿Cuál es el peor consejo espiritual que te han dado? El peor, no cuestionar, como creerlo todo así, o sea, a ver, o sea, sí, como esta idea que tenemos de culpabilidad por cuestionar o como el cuestionar que nos aleja de Dios. No, yo creo que tenemos que ordenar nuestros cuestionamientos hacia buscar la verdad, o sea, y siempre el bien y la verdad nos van a llevar hacia Dios, ¿no? Entonces, eso, yo creo. Ok. El mejor consejo de vida que te hayan dado. El mejor consejo de vida. Oigan, están muy difíciles. Yo creo que dejar de ser tan controladora. O sea, dejar de querer controlarlo todo y todo lo que venga en el futuro, como soltar, ¿no? O sea, y soltarlo en el sentido más humano y en el más espiritual de decir realmente abandónate a las manos de Dios y su providencia. Aparte de a ti misma, ¿hay algo en la iglesia que te gustaría poder cambiar si tuvieras el poder de hacerlo? Sí, fíjate que yo quitaría o como reduciría las brechas, va a sonar fuerte, va a sonar ahí, está bien, línchenme, ¿no? Las brechas sociales entre miembros de la iglesia. O sea, el sabernos todos hermanos, ¿no? O sea, así como Híjole. Nicodemo y estos grandes discípulos súper, pues, ricos, poderosos, etcétera, pues se sentaban también con los otros apóstoles, ¿no? O sea, yo creo que este sentido de comunidad realmente, seas quien seas. ¿Hay algún libro, aunque no sea espiritual, pero que haya marcado en tu vida espiritual un antes y un después? Sí, un libro muy fuerte que siempre lo digo, creo que me volvió más pro vida. Se llama Lo que el dinero no puede comprar, de Michael Sandel. Ese sería el no espiritual.
Es un libro más como de filosofía, medio sociología, y que habla precisamente de cómo hoy en día creemos que todo se puede comprar, desechar y que vemos a la gente como algo intercambiable. O sea, a mí eso me sonó así de, claro, un bebé no es un producto, nunca. Entonces, ese libro es muy bueno, se los recomiendo. ¿Hay alguna película, serie, documental, lo que sea, que creas que todos en la iglesia deberíamos de ver? Porque nos haría algún bien. Sí, Francisco y Clara, o sea, regresar a lo básico de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. Yo creo que es mi película favorita de Santos y la conversión de San Francisco a mí me impactó muchísimo, o sea, creo que tendríamos que tener esa misma renuncia. ¿Cuál es la lección más memorable que te hayan dejado tus papás? Algo que hasta hoy en día y que sientas que te va a acompañar hasta la muerte. Su generosidad. O sea, de verdad, los dos son personas muy de fe, muy generosos. Los dos tienen un abandono a la providencia divina impresionante. Y pues como dice mi mamá, o sea, somos consentidos de Dios, hay que creérnosla. Muy bien. Fer, vamos ya prácticamente a la pregunta final. Nada más antes queremos agradecerte, una, por el tiempo que nos regalaste, de verdad, muchísimas gracias. Y dos, por el bien que tu proyecto le está haciendo a la iglesia. Correcto. Ha sido de bendición para la vida de muchos de nosotros, tanto mujeres como hombres. Estás trayendo a la mesa temas que son completamente necesarios, que se toquen, que se discutan, que se piensen. Entonces, muchas gracias por eso. ¿Puedes compartirnos aquí en dónde te encontramos? ¿Cómo se llama tu proyecto? ¿En qué estás? ¿Qué viene para un futuro? ¿Qué planes nos pudieras por ahí compartir? Claro que sí. Bueno, nos encuentran como @no la típica feminista en Instagram, Facebook, en Twitter nos encuentran como no-típica. Nuestro podcast se llama No las típicas feministas, porque somos más, y somos ya una comunidad creciente. Y nos encuentran en cualquier plataforma de streaming de podcast y también en YouTube. Entonces, tenemos una página de internet que se llama nolatípicafeminista.com. Ahí pueden encontrar también, si quieren leer un poquito más, entrarle a pues recomendaciones de libros un poquito más a profundidad. Perfecto. Y bueno, Fer, ya la pregunta final. La pregunta final. Supongamos que vas a volver a nacer. Jesús te está concediendo la oportunidad de volver a empezar tu vida. Pero te dice, ok, de todo lo que has aprendido hasta ahorita, hasta esta edad, te voy a dejar que conserves 3 aprendizajes. 3 cosas que hayas aprendido y que creas que te van a ser necesarios y que tú quieras para tu nueva vida. ¿Cuáles serían esos 3 aprendizajes que quisieras poder conservar? Yo creo que sería, no tengas miedo al que dirán. Yo nunca te abandono y cuida tus finanzas personales. Definitivamente esos serían los 3 consejos de Jesús, yo creo. Y bueno, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos te haya gustado y recuerda, pues, dale suscribir, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales, Testigos Podcast, y inscríbete a nuestro newsletter si te gustó, para que puedas recibir más información durante el mes, todo lo que aprendimos, todo lo que vimos. Recuerda, testigos.mx/correo. Y te invitamos a que si estás escuchándonos a través de Spotify, le des clic al botoncito de follow. Bye.